Hiperuricemia. La hiperuricemia da lugar a manifestaciones clínicas sobre todo en dos lugares, vamos a decirlo así, en articulaciones y en el riñón. Vamos a ver una visión muy global de las manifestaciones de la hiperuricemia, de su diagnóstico y de su tratamiento. En cuanto a las manifestaciones clínicas, por ejemplo, pues como ya decíamos antes, pueden existir manifestaciones clínicas a nivel, por ejemplo, renal, y a nivel renal las manifestaciones van a ser, una posible litiasis por ácido úrico, que conocemos todos. Una posible nefropatía intersticial que depende del depósito de sales de ácido úrico durante el tiempo en el sistema tubular. Y eso motiva simplemente un cuadro crónico que se manifiesta como un fallo renal crónico, por lo tanto que empezaría primero, la primera manifestación clínica sería un defecto de concentración urinaria con poliuria y con polidipsia. Y ahí tendríamos que hacer diagnóstico diferencial con hipopotasemia, con hipercalcemia, nefropatía por analgésico, etcétera. Y por último, en el tratamiento de las neoplasias hematológicas, el tratamiento quimioterápico puede condicionar una muerte celular masiva, y esa muerte celular masiva da lugar a destrucción de los núcleos y por lo tanto a una producción de ácido úrico excesiva que puede terminar produciendo un fallo renal agudo. Para eso será necesario hacer prevención, pues, por ejemplo, con hidratación, alcalinización urinaria, etcétera, etcétera. Y luego, por último, tenemos las manifestaciones de una artritis gotosa aguda, que es lo que tienen las personas, los más conocidos por todos, el típico ataque nocturno monoarticular, normalmente en el primer dedo del pie, con un dolor intensísimo, y que eso luego posteriormente recidiva y va dando ataques monoarticulares normalmente, aunque al final se puedan sumar otras articulaciones. En la gota crónica, el paciente lo que tiene son unas lesiones nodulares, aparte de esa artritis crónica, y esas lesiones nodulares, como unos bultos formados por sales de ácido úrico, que se llaman los tofocotosos, que no solo están en articulaciones, sino que pueden estar en otros sitios, como la oreja, por ejemplo, etcétera, etcétera. Sabiendo esto, el diagnóstico fundamentalmente se basará en la demostración de una hiperuricemia, en algunos casos, sobre todo cuando hay afectación renal, de una hiperuricosuria, los reactantes para los cuadros agudos inflamatorios y la demostración de los cristales en la articulación, por ejemplo, o en los tofos, etcétera, etcétera. Nosotros trataremos los cuadros asintomáticos prácticamente nunca, o sea, solo cuando las cifras de ácido úrico sean muy altas, excesivamente altas, por encima de 11, de 12, incluso se puede plantear tratar. Si no, no vamos a tratarlo, no solo porque no sea necesario, sino por una circunstancia que comentaré ahora. Y, en general, el tratamiento de la hiperuricemia consistirá en dar antiinflamatorios cuando tenemos el cuadro agudo y también para prevenir las posibles crisis que se puedan presentar, y luego a largo plazo intentar reducir la uricemia con dieta y con fármacos que ya sean reductores de la síntesis del ácido úrico, como el alopurinol o el feusostat, o que eliminen más ácido úrico, como los uricosúricos. Como es normal, uricosúricos no se pueden dar en pacientes que tienen litiasis ni en pacientes que tienen fallo renal. Hay una precisión que sí tenemos que hacer y sí tenemos que tener en cuenta, y es que cuando se produce en alguien que tiene cristales de ácido úrico en la articulación, se produce una crisis de artritis gotosa aguda, lo más conocido por todos es que eso puede producirse después de un exceso dietético, por ejemplo. Una comida con abundante cerveza, carne roja, marisco, etcétera, etcétera, puede provocar una crisis de gota, pero sin embargo eso no es lo más frecuente. Lo más frecuente para producir una crisis de gota precisamente es la reducción brusca de las cifras de ácido úrico, ya que los cristales que están depositados ahí en la articulación no solo producen una reacción inflamatoria cuando se les depositan más ácido úrico, cuando hay neoformación de los cristales, sino también cuando se disuelven, cuando se están destruyendo, dan lugar también a esa reacción inflamatoria. Por eso una precisión que tenemos que tener siempre es, primero, en la artritis aguda gotosa no daremos alopurinol como tratamiento, y cuando vayamos a dar alopurinol como tratamiento en alguien que tenga sospecha de tener cristales en las articulaciones, ese tratamiento tendrá que ir acompañado de una prevención de las crisis de colchicina durante 6 meses. Y con esa precisión nos podemos manejar relativamente bien en este tratamiento. Hay que considerar también que se entiende, o se supone que si alguien mantiene unas cifras de ácido úrico controladas durante 6 meses, los cristales que tiene, siempre que no haya una forma crónica ya, los cristales que tiene depositados en las articulaciones se le van a ir disolviendo y van a desaparecer. Como resumen,
bueno, tenemos que simplemente resumir cuándo tendremos que hacer tratamiento en la fase crónica, cuando es necesario reducir esa cifra de ácido úrico en sangre, y son cuando hay ataques frecuentes de gota, cuando hay artritis crónica, cuando hay tofos, cuando hay insuficiencia renal de causa desconocida, también puede ser necesario tratar esa hiperuricemia, litiasis recurrente y una uricosuria muy alta. Por supuesto, en estos casos, tanto en insuficiencia renal como en uricosuria, como en litiasis, no vamos a dar fármacos uricosúricos, como es lógico. Y el tratamiento fundamental va a ser con alopurinol o con febuxostat, que es parecido pero que tiene menos efectos secundarios. El objetivo sería mantener una uricemia por debajo de 6. Como resumen, es secundaria, las causas ya las sabemos más o menos todo. Hay que recordar, por ejemplo, las tiacidas o la insuficiencia renal crónica, o la aspirina en dosis bajas porque reduce la uricosuria. Como cuadro clínico, nefropatía y artropatía, ya sea aguda o ya sea crónica, tanto en un caso como en otro, y recordando la litiasis, como diagnóstico, uricemia, uricosuria, demostración de los cristales, y como tratamiento, por último, recordar las precisiones que hemos dicho para reducir el ácido úrico y para tratar con antiinflamatorios las crisis, sin dar en esos momentos de crisis alopurinol, porque está contraindicado, y luego prevenir el depósito renal cuando se trata de una neoplasia hematológica.